cuántas, por decir algo, si nuestro producto está dirigido a, no sé, a personas entre los 14 y los 40 años, entonces vamos a sumar cuántas personas son las que podría ser nuestro mercado potencial como tal. Entonces es importante que ustedes la lean, porque si no leen eso no saben en dónde están parados. Realmente no sabemos dónde estaríamos parados, ni en el sector cuánto hay, ni cuáles. Ahí también vamos a evaluar quiénes son nuestros competidores. Por decir algo, si son ustedes que van a montar un tema. Todavía no saben, por ejemplo, bueno, no importa, digamos una escuela de digamos escuelas de arte, o escuelas de teatro. Entonces depende de nosotros vayamos a montar, tenemos que saber cuántas escuelas de arte, quién es nuestra competencia directa o indirecta, y tenemos que hacerle un análisis, ¿cierto? ¿En dónde están ubicadas? ¿Cuál es la dirección? Ese es nuestro proyecto. Ese es nuestro proyecto. Entonces nosotros tenemos que saber quién es nuestra competencia para nosotros saber qué vamos a ofrecer diferente a ellos, porque si ofrecemos el mismo precio, pues eso es lo que queremos. Ese es nuestro proyecto. Nosotros poderles dar por favor. A nuestros muchachos. Lo importante es poderle dar nosotros un plus de nuestro producto o servicio al cliente, ¿sí? Ahí también tenemos que mirar qué estrategias de mercado vamos a utilizar, qué vamos a utilizar en la parte de publicidad. Si no, que vamos a hacer volantes, que vamos a hacer, no sé, campañas en la calle, en los parques, todo, pautas en radio, bueno, no sé, depende de los recursos que ustedes tengan, qué publicidad vamos a hacer, qué promociones, de pronto de lanzamiento podemos hacer algún tipo de promoción, bueno, básicamente como todas las estrategias de precio, ustedes tienen que mirar si en su competencia más o menos, un ejemplo, si las otras escuelas están en la mensualidad entre tanto, pues no nos podemos ir, silencio, no nos podemos ir por debajo, pues porque es que ya sería una competencia leal y por encima que menos, entonces tratar de irnos como por el mismo precio pero con lo más cercano, por eso necesitamos hacer un buen estudio de competencia. Entonces acá estrategias de promoción, qué estrategias de venta vamos a utilizar. Bueno, esto estrategias de aprovisionamiento ustedes no les aplica. Lo que les aplica, lo desarrollan. Y lo que no, pues simplemente no lo desarrollamos. ¿Sí? Pues podría servir en el caso de eventos culturales que necesitemos vestuario y todo eso. Sí, exactamente. Entonces, por ejemplo, en estrategias de aprovisionamiento, entonces, ¿quiénes van a ser nuestros proveedores? ¿Cierto? Ustedes saben que entre mejor hagamos nuestra estrategia de negociación, pues obviamente vamos a incrementar pues, nuestra rentabilidad en el precio final del cliente. Entonces es importante hacer una buena negociación con los proveedores de materias primas, insumos, lo que le aplique a ustedes. Entonces eso es lo que va en esta primera pestañita de análisis de mercado. Pues es un poquito extensa, pero realmente es como la base prácticamente de todo el proyecto. ¿Sí? Seguimos análisis técnico. Seguimos el análisis técnico. Entonces, en el análisis técnico encontramos que, pues, en algunos casos, cuando es producto, pues hay que hacer ficha técnica. Entonces, pero no sé para el caso de... No sé si... Pues, bueno, acá se hace la ficha técnica, puede ser la ficha técnica del bien o servicio. O sea, simplemente van a escribir como, pues, en qué va a consistir su bien o servicio. Elabore un diagrama de flujograma del proceso. Entonces, entradas, la parte de pues cómo transformamos esto y las salidas. Pero pues para el caso de ustedes, pero sí, ustedes sí tienen. Claro, porque eso es comercialización de bienes y servicios culturales, también comercialización de bienes y servicios culturales. Lo que pasa es que tiene otra, digamos, exacto, pero tenemos que enfocarnos también ahí, eso también tiene que... Sí, entonces ustedes tienen que hacer un diagrama de flujo de proceso y describa en forma secuencial cada una de las actividades. O sea, en el diagrama ustedes mencionan, muchachos, en el diagrama de proceso ustedes mencionan las actividades como generales, las macro. Y ya en la descripción secuencial, entonces cogen cada una de esas actividades macro
empiezan a describir uno a uno cada una de las actividades que va en ese proceso. ¿Sí? Listo. Relacione las materias primas e insumos requeridos para el proceso. ¿Sí? La descripción de equipos, todo lo que ustedes vayan a necesitar para montar, todo, adecuación, hacen un diagrama, si van a tener un espacio físico, entonces hacen un diagrama, un diseño de planta, hacen un diseño de planta y en el momento que ustedes hagan el diseño de planta, entonces ya va por áreas y entonces en cada área empiezan a pensar qué es lo que yo necesito acá, de insumos físicos, de recursos físicos, de recursos financieros, qué es lo que yo necesito acá y así no se les queda nada por fuera. Sandra. En este caso también se hace, pues se anexa lo de productos tangibles, intangibles y una contrapartida, o en este caso no. ¿Cómo? Que si aquí en este se anexan los productos tangibles, intangibles. ¿Qué entendemos como productos tangibles e intangibles? Tangibles, Sí, pero es que, a ver, cuando nosotros hacemos un proyecto de tipo cultural, estamos viniendo de un intangible, ¿cierto? ¿Qué sería lo tangible ahí? Ahí es otra cosa. Es otra cosa Pero totalmente eso va diferente. en la parte técnica, Claro. sí que mencionar. Claro. Y aparte también ahí entraría lo de una contrapartida. ¿Qué es la contrapartida? Esto. O sea, si yo tengo un espacio para ofrecerle a ellos y cubro un presupuesto. Sí. O sea, Ah, sí, todo eso, sí, todo. Todo eso, o sea, tú tienes que, hemos dicho, mirar cómo hacer el montaje de tu infraestructura. Entonces tú puedes decir, yo voy a alquilar un espacio en un parque, o no, por el contrario, me van a alquilar un espacio en un salón grandísimo donde voy a hacer mis actividades, o voy a alquilar una casa. Entonces, y ahí empiezas tú, pues, como a hacer el mapa mental, cómo lo vas a distribuir, y ahí van saliendo todas las cosas. ¿Sí? Entonces, programa, bueno, básicamente eso es lo que va en el análisis técnico. ¿Sí? Ah, y obviamente, pues, ¿cuál es el Por costo? favor. Muchachos, ya casi vamos a terminar. ¿Cuál es el costo? Todo eso va pues a estar ligado a un costo. Entonces, por decir algo, si usted necesita disfraces, pinturas, todo eso tiene que ir ligado y todo hacen la relación con el costo de lo que van a necesitar. Entonces, todo esto aquí en el análisis técnico. Análisis administrativo. Entonces, en el análisis administrativo comenzamos haciendo un DOFA. ¿Han hecho el DOFA, cierto? No. Entonces hay unas que son internas y otras que son externas. Por favor. ¿Sí? Debilidades, muchachos. DOFA es una matriz que se utiliza para mirar cómo está internamente la empresa y cómo están los factores externos de la empresa, los que nosotros no podemos controlar. Los internos, pues debilidades, debilidades de la empresa y fortalezas de la empresa. Y los externos, amenazas y oportunidades. Entonces, un ejemplo, en las siembras, ¿cierto? En los cultivos, llovió y dañó el cultivo de, no sé, de maíz. El empresario no puede hacer nada, cayó una helada y que no puede controlar eso. Entonces, todos los factores tenemos que tenerlos en cuenta. ¿Qué nos puede afectar externamente en nuestro proyecto? ¿O qué oportunidades? Las convocatorias del Ministerio de Cultura, las alianzas que ustedes puedan hacer con otras entidades culturales, no sé. Entonces, son oportunidades externas para la empresa. Entonces, ahí vamos a relacionar el análisis DOFA. Hay también organismos, ahí donde dice organismos de apoyo. Entonces, ahí dice identifique y relacione las entidades privadas o oficiales que vienen apoyando el proceso. Ahí simplemente vamos a colocar, pues los que vayan a desarrollar, pues no, pues que la unidad de emprendimiento les está apoyando con la asesoría de la formulación del proyecto. ¿No? Si de pronto tiene asesoría por otro lado, pues la mencionamos. Y viene la estructura organizacional. Entonces, en la estructura organizacional vemos son todos los recursos humanos. ¿Cuántas personas van a trabajar con nosotros? ¿Qué van a hacer? ¿Cuáles van a ser sus funciones? O sea, ahí hacemos un organigrama y ahí definimos quién va a hacer qué y
y hasta y la responsabilidad que tiene cada uno, ¿sí? Y lo especificamos funciones. Aquí. Y no más. Ahí básicamente escribimos eso, no más. Pues vamos para el análisis social y legal. En el análisis social y legal es lo que nosotros necesitamos conocer, qué permisos necesitamos para montar, ¿sí? Si, por ejemplo, en el caso de alimentos, es que no, que la Secretaría de Salud tiene que ir al local y mirar si usted tiene el permiso de sanidad. Perdón, Si Sandrita, usted- ¿me pueden despertar al compañero allá, por favor? Gracias. Muy amable por su tiempo. Qué pena despertarlo, es que estamos en una charla. Entonces, una tiza. Gracias. Bueno, entonces en la parte de análisis social y legal, simplemente lo que necesitamos es saber qué requerimientos legales necesitamos para montar el negocio, ¿sí? Ejemplo, ustedes, yo me voy a constituir en Cámara de Comercio. Entonces, bajo que eso en la Cámara de Comercio ustedes entran y ahí miran qué tipos qué clases de sociedades hay, si se van a inscribir como persona natural o como persona jurídica, ustedes ya lo definen, ¿cierto? Y qué permisos necesitan, que si ustedes van a montar eso no lleguen y les cierren, ¿sí? Entonces, no, que yo necesito el permiso de bomberos, que necesito, eso es lo que ustedes tienen que investigar ahí, qué es lo que necesitan para su proyecto, para que no se los vayan a cerrar o vayan a tener problemas o los vayan a multar, ¿sí? Entonces, en el caso de alimentos, es el permiso de sanidad, el permiso de bomberos, los que están ahí trabajando en la parte de alimentos, un ejemplo, tienen que hacer el curso de manipulación, que es gratuito y en otros lados no es costoso y anualmente tienen que estar actualizados en la parte de alimentos para que no haya contaminación cruzada de lo que están preparando acá con lo de allá. Entonces, a mí en una oportunidad me fue una frutería y ellos venden pan de horno, generalmente venden como pan de horno y arepas y todo, y al lado pues lo que son los jugos, las frutas y todo. Y yo pedí una ensalada de frutas, y también vendían como algo de desayuno. Y en la ensalada de frutas necesito cebolla. ¿Por qué? Porque cogieron con el mismo cuchillo que estaban haciendo los huevos y estaban cortando la cebolla, rápido cortaron la fruta y la picaron y sabía cebolla. Entonces eso es Contaminación cruzada. ¿Sí? Entonces ustedes tienen que saber si van a montar algo, qué es lo que lo regula a ustedes para que no les vayan a cerrar el negocio. ¿Sí? Ellos lo tienen que investigar. No, pues no se quema, pero eso no está bueno. La parte de análisis, en la pestaña 7 vemos la parte de análisis financiero. Entonces acá dice, relacione una tabla de las inversiones totales del proyecto. Entonces ahí es donde ustedes dicen qué máquinas necesitamos, qué insumos necesitamos, qué materias primas, y sumamos todo. O sea, ahí dice correspondiente a fijas, maquinaria, equipo, ahí les dice todo bien explicadito, o sea, las inversiones fijas, maquinaria, equipos, herramientas, mobiliario, todas las adecuaciones, ¿sí? ¿Cuánto? Tienen que mencionar cuánto valen los prooperativos. Los prooperativos entonces, porque si se van a registrar en Cámara de Comercio, ¿cuánto les vale la Cámara de Comercio? Esos son los prooperativos antes de montar la empresa. Y los costos de producción o los gastos administrativos para el caso de ustedes, ¿sí? Cuánto les vale el arriendo, cuánto les valen los servicios, cuánto les vale la publicidad, y todo eso lo vamos a cuantificar y suman, y el total de su proyecto está, ¿sí? Hay otra pestañita, muchachos, hay otra pestañita que se llama los riesgos intangibles. Te relaciones las variables no consideradas que influirán en la ejecución del plan de negocios. Entonces ahí era, miren, condiciones climáticas, lo que le estaba diciendo, estacionalidad, moda, aspectos psicográficos. Entonces en algunos proyectos solamente se mueven en ciertas épocas del año.
Hay otros que todo el año uno está venda. Por ejemplo, estos negocios de cafetería, de lavandería, todos los que terminan en IA, no, yo les digo LIA, ¿cierto? Todos los días se mueren, todos los días se mueren. Pero hay otros, por ejemplo, ¿cultura en qué parte nos Panadería. ¿En cultura en qué parte se nos movería esa situación? Depende del proyecto. Depende del proyecto. Depende del proyecto. Depende del proyecto, perdón. Porque si yo voy a trabajar, por decir algo, un proyecto de escuela de danza, ¿cierto? ¿Dónde me puede funcionar más? Obviamente en la época de vacaciones. Sí, Cuando claro. hay ¿cuándo funcionaría menos? Obviamente cuando los muchachos están en el examen final y todo ese tipo de cosas. Entonces uno tiene que ver toda esa fluctuación para ver cómo coloca ese análisis de riesgos intangibles. Porque no todo, es que den en cuenta que un proyecto no es lineal. No, siempre va a estar. Tiene que tener variables. Entonces tenemos que tener muy en cuenta eso, porque si no lo tenemos en cuenta, el proyecto nos puede fallar. Claro, si yo pongo mi negocio en una escuela de artes donde hay una cantidad de escuelas de artes, entonces la Claro. verdad no tengo. O si me voy, me las tiro de genio, hago el mejor tinto del mundo y me voy a venderlo al desierto del Sahara, pues obviamente no me va a funcionar. ¿Sí o no? Entonces hay que ver todo eso. Sí, entonces el único sitio donde lo puedo vender de pronto es por ahí en un oasis. ¿Sí o no? Entonces me ocurrió, hago los mejores helados del mundo y me voy a venderlos al Polo Norte. Es la misma cosa. Ay, Samira, ahora los vendría allá. Profe, pero también si se hace una escuela de danza fines de semana para los niños, que hay mamitas que no tienen donde dejar los niños los fines de semana, también funciona. Claro, pero no sería ya una escuela de danza, funcionaría más bien como una especie de guardería. Entonces hay que ver qué es lo que yo voy a hacer. O tengo mi componente pedagógico con niños para recibirlos, estarlos cuidando, o estoy enseñando danza. No, como para enseñarle danza. Danza, Otra cosa es que música y dentro del todo. proyecto está enfocado eso, ¿no? Sí. Claro, pero eso ya es la Entonces formulación. acá, como muchachos, gracias, muchachos, Por entonces favor. básicamente aquí, para que no nos enredemos, es qué nos puede afectar en la ejecución de nuestro proyecto. Si nuestro proyecto depende de recursos económicos y no nos los prestan, pues vamos a colocar esto acá. Si nuestro proyecto, por decir algo, lo que les decía ahorita, no, es que se nos puede perder la producción porque hubo una helada, una granizada, por eso lo vamos a colocar acá. ¿Sí? Es que nos puede afectar externamente, que sería lo de las amenazas, nuestro proyecto para que nosotros no lo hagamos. ¿Sí? Teniendo en cuenta pues estos aspectos, los culturales, los sociológicos, los psicográficos, todo lo de la parte de la psicografía, esto de la parte del psicográfico, ¿Cómo es? psicográficos, aspectos psicográficos, análisis como Es de población. demográfico, Entonces sí. tiene que ser alguna cuestión de población. Entonces, ¿qué nos puede Fluctuación y afectar? todo. Eso es. O un permiso que no nos dé, no, es que preciso. Un ejemplo, hay unos productos que requieren, ¿cómo se llama? El registro en BIMA, ¿cierto? Entonces no dejan operar hasta que uno no tenga el registro en BIMA. Si se llega a presentar, entonces no puede uno abrir el negocio. O por ejemplo, en la parte de salud, hasta que no tengan todos los permisos, no pueden abrir la tienda. Y se puede, esa es la parte programativa y todos los trámites que hay que hacer. Entonces, bueno, creo que ahí ya terminamos parte y la evaluación del proyecto sí sale ya pues cuando salga toda la parte financiera, ¿sí? Aquí la primera pestaña, pues esta aparece como o sea, esta no es la primera que se hace, realmente esta es la última, porque en el resumen ejecutivo generalmente los evaluadores que hacen, ustedes desarrollan un proyecto y ustedes lo último que hacen es el resumen ejecutivo, o sea, el resumen del proyecto, de todo. Ahí dice, ahí tienen que escribir todo lo que dice acá, la parte de mercado, el objetivo, quién es el cliente, cuál es su mercado potencial, todo para que una persona no, o sea, un inversionista no se va a poner a leer un proyecto de 50 hojas, sino coge un proyecto de 3 hojas y listo. Ahí lo revisa rápido y dice si me interesa, voy a invertir, no me interesa, este no me gustó. ¿Sí? Entonces por eso debe quedar muy claro, esto es lo último que se hace, el resumen ejecutivo, es el resumen del proyecto. Sí, ahí sale la parte financiera, mercado, todo, pero lo más importante del proyecto. Entonces aquí terminamos nuestra segunda pestaña. O sea, esta, literatura del proyecto. Ventas.
en venta encontramos estructura del mercado en unidades, capacidad de mano de obra y ventas del producto. Entonces acá vamos a encontrar eso. Estructura del mercado. Entonces aquí en esa parte del producto, pues vamos a colocar qué es lo que nosotros vamos a vender. Pues yo no sé en el caso de los talleres, ¿no? Aquí vamos a colocar espectáculos, ¿cierto? Nuestro mercado potencial. Esto está ligado a quiénes van a ser nuestros clientes, en qué localidad se van a ubicar. Si son dos, pues miran cuántas personas hay. Si es una localidad, entonces aquí vamos a colocar cuántos clientes potenciales vamos a tener nosotros. Consumo per cápita. Entonces, por decir algo en ese caso, camisetas. ¿Sí? O disfraces. No sé por qué disfraces. Entonces, en disfraz, más o menos una persona en el año, ¿cuántos disfraces puede comprar? O sea, el consumo per cápita, ¿cuánto puede consumir una persona al año? Depende de la cantidad de hijos. Entonces, un ejemplo, tintos. ¿Cuánto puede consumir una sola persona tintos al año? ¿Sí? Al año. Después, eso suma uno de son 360 tintos, pero uno generalmente consume más. Salita, una pregunta, a ver, con respecto a este. La gran mayoría de personas pues están haciendo un proyecto donde utilizan el conocimiento que han adquirido como herramienta, ¿cierto? Si yo tengo, por ejemplo, el caso de tener una escuela para niños, ¿cierto? De la primera infancia, ¿cierto? Donde les voy a enseñar danza, la danza va a ser con lo que yo los voy a sensibilizar. ¿Cuáles serían mis unidades? ¿Cómo me medirían eso ahí? Porque yo no lo veo claro, porque esto me parece que es por eso. Entonces, ¿cómo, si nos van a evaluar, ¿cierto? Si nos van a evaluar a nosotros, ¿cuáles van a ser los criterios de evaluación si tenemos digamos, unos formatos de estos? Entonces, no sé cómo sería ahí. ¿Tú qué maneras eso? Pues, ¿cómo sería? ¿Cierto? ¿Cómo sería cuál sería el criterio de evaluación ahí? Creería yo que es como lo proyecte, porque bien lo puede proyectar como una escuela de barrio, de localidad, para que vaya la gente de la localidad a inscribirse como las escuelas deportivas que hay ahorita. O bien puede ofrecerlo a diferentes empresas para que vayan a... Sí, claro, no, eso lo tenemos claro, porque eso es lo que sí, eso está perfecto. Pero estamos hablando del cuadro. Claro, pero es referente a este cuadro, porque nosotros ya lo tenemos Por definido. eso tendría que definirlo yo en el momento en el que formule mi proyecto aquí. No porque, o sea, ellos... Yo le entiendo al profesor, digamos, yo le entiendo al profesor porque eso va en el consumo de la persona, o sea, en el consumo del cliente final que va a tomar nuestro producto, ¿sí? Yo creería que el SENA debería hacer una tabla especificándonos eso, porque, o sea, realmente, digamos, yo puedo hacer una escuela y le puedo dar a 20 niños clase 3 veces al día, 3 veces a la semana, y súmelo por 3 meses, y son 20 niños, entonces hace uno la cuenta, pero sí debería... Sí, pero entonces sí debería el SENA como regular eso para podernos hacer la evaluación a nosotros, porque es que esto es, o sea, yo te entiendo que ese es de pronto el formato que el SENA hace para los proyectos, pero eso es para un producto, para un servicio, correcto, y nosotros muchos vamos a prestar es un servicio, entonces pues yo creo que el SENA debería de pronto ponerse en la tarea de hacer esa regulación y mirar cómo nos lo va a evaluar, porque no es lo mismo evaluar un producto que evaluar la parte cultural que nosotros hacemos. Claro, algo investigativo. ¿Cómo yo evalúo algo investigativo? Por decir algo, tengo que estar, por ejemplo, el proyecto... Mi proyecto es de investigación cultural, y yo cómo hago para saber una persona, o sea, eso es muy difícil. Pero debe haber estadísticas. No, sí, todo eso no hay. O sea, usted se van a basar en las ¿Qué estadísticas cantidad de personas beneficia tu investigación? O por ejemplo, ¿qué cantidad de personas asisten a espectáculos? Debe haber
Eso más bien, eso sí más bien, pero me más parece que es por ahí la cosa. O sea, sacar una evaluación del grupo de asistencia. Tendría que Claro. verse cómo se ve cómo se ve el proyecto. Sí, el punto es por ahí lo que tú estás diciendo. Por favor, escuchemos, sí. Porque yo también pues tenía cierta duda, por eso pregunté, porque vi que, no, veo que todos los que están formulando los proyectos, estamos en la etapa de este proyecto, estamos no comercializando cualquier tipo de bien, sino son bienes y servicios culturales que como lo sabemos, pues se manejan de otra manera. Los proyectos culturales se manejan totalmente diferentes en su formulación a cualquier otro tipo de proyecto. Es lo primero que tenemos que entender. Muchachos, miren, ¿cierto? perdón, o sea, por ejemplo, esto lo pueden, digamos, también lo pueden sacar de las encuestas que ustedes hagan. Cuando ustedes vayan, pues van a crear la empresa, ¿cierto? O están haciendo la investigación del mercado, pues van a apuntarle a los clientes potenciales, ¿cierto? Que ustedes creen que van a ir a sus escuelas de arte, ¿cierto? Entonces ustedes ahí le van a preguntar, cada cuánto, un ejemplo, cada cuánto, si es evento, cada cuánto usted organiza un evento, ¿sí? Usted lo organiza a través de una empresa prestadora de eventos, usted organiza su propio evento, ¿sí? Y ahí pueden sacar pues una medio estadística de una persona cuántas veces asiste un evento. Qué pena contigo de pronto ser como intensa, pero a ver, la parte de la cultura y el arte tiene un déficit en cuanto a eso. O sea, de pronto tú nos dices por estadísticas lo podemos sacar, pero es que la cultura y arte no hay empresas dedicadas a sacar estadísticas culturales ni artísticas. Entonces, o sea, también nos queda volando y difícil ese pedazo, ¿sí me hago entender? Sí, yo te entiendo y son muy válidas tus opciones y tus argumentos para darnos a nosotros, pero nosotros, por lo menos los que ya estamos saliendo para formular ya en sí el proyecto, nos hemos dado cuenta que hay muchas cosas que quedan al aire y realmente nosotros pusimos, el proyecto que nosotros tenemos es poderle brindar a la gente de pronto esas estadísticas, y si yo soy la que voy a formar la empresa para brindar esas estadísticas, ¿de dónde las voy a sacar? Puro trabajo de campo. ¿Sí me va a entender? O sea, tengo... Bueno, nos tocaría especie encuesta, ¿no? Salir a la calle uno por uno. Venga, escuchemos, por favor. Dime. Estamos tratando de formular un proyecto cultural. No está hablando de vender empanadas. Obviamente si uno tiene que hablar de un prediagnóstico. Por eso yo les decía, ¿a qué sector me voy a referir? Cuando yo voy a referirme a un sector es porque ya estoy viendo una necesidad y tengo que tener un prediagnóstico que no voy a sacar de internet, sino que tengo que irme a ese sector específico a ver qué problemática tiene y a quién va a ir enfocado esa... Sí, claro, no, Lo tenemos claro. A través de un Sí, pero es que, o sea, sí, pero, o sea, es que nuestro proyecto, por ejemplo, mi proyecto, mi grupo de proyecto está enfocado a eso, ayudarles a las personas que, digamos, van a hacer hacer esos prediagnósticos, y ese va a ser nuestro proyecto, ¿sí me hago entender? O sea, nuestro proyecto es una institución dedicada a la investigación cultural, ese es nuestro proyecto. Una institución dedicada a la investigación cultural en cuanto a encuestas, en cuanto a hacer una especie de directorio para mirar cuántas empresas hay dedicadas a la cultura, museos, teatros, los grupos de teatro, danzas, música, o sea, todo lo que tiene que ver enfocado. Obviamente comenzamos con un proyecto pequeño porque toca dejar las puertas abiertas para otra cosa, pero dime, si yo voy a dedicarme a eso, o sea, tendría que hacer el trabajo antes del proyecto, ¿sí me hago entender? Claro, tienes que hacer un prediagnóstico porque fundaciones sí hay. Mira, está Soldit, está Fundalectura, está el Nido del Bufo. O sea, hay muchas entidades que sí están haciendo ese proceso y que ya llevan un bagaje. Entonces no puedes decir que dónde ni en dónde tienen que, porque también eso lo está regulando el artes. O sea, no podemos decir estamos solos, que no tenga tanto énfasis ni tanto apoyo como tienen otros sectores, no quiere decir que estemos solos y que se salió descabezado y estamos sacando de... Sí, eso no apareció por explosión, espontánea, no. Lo que tú dices es cierto, mire, en este momento hay cantidades de fundaciones que están trabajando en los aspectos.
Hay inclusive fundaciones que trabajan con municipios, con sectores y ya han hecho ese tipo de actividades, ¿sí? Yo trabajé hace unos años les contaba, con Suacha, y en Suacha fue una fundación la que hizo ese tipo de actividad. Ya se tiene no sé si estará, ¿cómo se llama?, actualizado o no, pero se hizo. Es decir, hay fundaciones que ya lo han hecho. No estamos hablando de cuestiones globales, pero sí ya lo están realizando. Y DARTES está tratando de recoger toda esa información, e inclusive tengo un documento que no sé si les mostré ya a todos, sobre la cadena de valor en las diferentes áreas, sí. Y es basado en ese tipo de información. Entonces, cuando se habla de la cadena de valor, habla de la cadena de valor en escénicas, en danza, creo que en música, bueno, hay varias, Sí. y en esas también hablan de los procesos problemáticos. Entonces es porque sí, ahí ya hay una información sobre eso. Tampoco podemos, lo que tú dices es cierto, no podemos decir que estamos desconociendo el trabajo que llevan haciendo años y años, personas que tienen mucho. Claro. Por ejemplo, si ellas están haciendo este trabajo, tienen que informarse también sobre todo lo que las otras fundaciones y otros grupos están haciendo para que pueda funcionar. Sí, para eso es una aconsejaría de pronto que visites y DARTES, y ahorita ellos tienen muchos convenios con todas las fundaciones que están en 40 horas. Listo, gracias por el apoyo. Ustedes acá, por favor, ya. más o menos de este producto, ustedes, bueno, servicio en el caso de ustedes, ¿cuántos servicios venderían al mes? ¿Cuánto tienen proyectado? Lo multiplican por 8, por 12 meses y es el valor que vamos a colocar acá. ¿Sí? Y acá nos va a dar el total de unidades por todos nuestros servicios o productos, nos va a dar el total de unidades. ¿Sí? Esa es la primera pestaña. Aquí, bueno, acá generalmente, ¿cuánto horas año operario turno? O sea, generalmente son como, si vamos a contratar una persona a tiempo completo, son 2.400 horas, ¿sí? Pero si la decidís por mitad, si es la mitad, pues 1.200, si es por nuestro caso sería por hora, bien sea que por función. Entonces ustedes las calculan y dependiendo de los servicios que vayan a desarrollar, pues colocamos las horas acá. Acuérdense que solamente diligenciamos los datos azules. Esto automáticamente, solamente hay unos que están formulados. Muchachos, estas columnas están formuladas. El único dato que vamos a colocar es este de acá, nomás. Y automáticamente nos sacan los otros. No tenemos que colocar nada más ahí. La plataforma nos la saca automáticamente. ¿Sí? Ventas anuales por producto. Entonces acá vamos a colocar cuánto va a valer nuestro servicio. ¿Cuánto van a cobrar ustedes por ese servicio? Le van a dar un precio a ese servicio. Clases de arte, talleres, bueno, no sé, le vamos a colocar un valor acá, ¿sí? Y automáticamente esto nos lo multiplica y acá nos da el total de ventas. O sea, solamente lo único que vamos a evidenciar es esta parte azulita, no más. Lo demás está formulado, no tenemos que hacer nada más. ¿Sí? Y acá miramos qué incremento sobre el precio de ese servicio le vamos a dar anualmente, favor, en el año escuchemos. 2, en el año 3, en el año 4 y en el año 5. Pues si lo quieren, no les suena mucho. O sea, depende de lo que ustedes. Porque al colocar uno esto automáticamente allá hace sus cálculos. Entonces no tenemos que colocar nada más ahí. Aquí nos falta una pestaña. Esta es ciclicidad de ventas al año, muchachos. Por favor. Ciclicidad de ventas al año. Entonces acá tenemos una tabla de convención donde nuestro servicio en unos meses va a ser bajo, normal, alto o muy alto. Y ahí tiene unos números. Esos números son los que vamos a colocar aquí en esta parte azul. Si enero es bajo, si es alto, si es medio, y acá lo vamos a colocar y automáticamente nos va a arrojar acá. ¿Cómo? ¿Más atrás? Si se hace el palito desde ahí, desde que se ve que Desde el
parte de naranja no se puede poner, no lo puedo relacionar. No, es que todo esto te lo manda, solamente vamos a relacionar en esto, porque lo demás, lo que tú escribas allá arriba en productos, automáticamente te lo manda en las otras tablas. Si colocaste 3 productos, los mismos 3 te van a aparecer en las otras tablas. No tienes que escribir sino una sola vez el servicio nomás, los servicios que vas a ofrecer nomás. Y acá lo que les digo, vamos a colocar son los números, dependiendo de la convención. Entonces, si para mí marzo, aquí en este caso, marzo es 5, entonces es un mes normal, ¿cierto? Pero resulta que en julio es 7 y 7 es alto. Sí, son altas las ventas, era lo que hablábamos de la ciclicidad de los meses. Pero discúlpame, entonces esto sería una estadística, o sea, que yo supondría que en julio vendería, que en marzo vendería. Esto lo que nosotros vamos a hacer acá es como una calculación, como un escenario. Por favor, escuchemos, si no nos interesa, la puerta está abierta. Muchachos, es un escenario, es probabilístico, ¿sí? Es lo que nosotros pensamos que va a suceder. Y perdóname, ¿lo calificó de 1 a 10? No, acá está, mira la tabla de convenciones, lo que tú vas a vender. Entonces es bajo, normal, alto y muy alto. Entonces, dependiendo del mes, tú le colocas la convención en el mes. Y si el proyecto no demora los 12 meses, sino digamos 3 meses. Pues le colocas en los meses que tú creas y no más. No hay problema. Sí, lo demás no le colocas, no le colocas nada. Listo. Entonces acuérdese que nos vamos por menú para irnos otra vez a la pestaña acá, ¿listo? Entonces ahora vamos a la pestaña de presupuesto de compras. Presupuesto de compras. Entonces en el presupuesto de compras encontramos, pues que yo no sé, bueno, compra de materia prima por producto, unidades a producir y programa de compras de materia prima. Yo no sé para el caso de ellos, pero bueno, yo les explico igual. Entonces, digamos, muchachos, ya vamos a terminar. Nos falta esta y otra y ya finalizamos. Entonces, acá para este caso tenemos 4 productos según este empresario. Entonces, en este primer caso, por ejemplo, camisetas. Entonces, acá nos va a decir qué materia prima